Imagina despertar en la oscuridad absoluta de una cisterna abandonada, el cuerpo magullado contra las piedras afiladas, mientras arriba escuchas las voces de tus propios hermanos negociando el precio de tu vida. 17 años de edad, el hijo favorito de un patriarca poderoso, y ahora mercancía humana valuada en 20 piezas de plata. El grito que sale de tu garganta no encuentra respuesta, solo el eco burlón de las paredes de piedra que se convertirán en tu tumba, o en el inicio de algo que ni siquiera puedes imaginar. La túnica de colores yace destrozada, manchada con sangre de carnero, para simular tu muerte. Tu padre llorará tu ausencia durante años, creyendo que las bestias salvajes te devoraron. Tus hermanos regresarán a casa con las manos limpias, pero las conciencias ensangrentadas, repitiendo la mentira hasta convencerse de que fue necesario. Nadie sabe que mientras Jacob rasga sus vestiduras en señal de duelo, tú estás siendo arrastrado en una caravana de mercaderes ismaelitas, cada paso alejándote más de todo lo que conocías, cada kilómetro hundiéndote más profundo en el olvido. Pero lo que ellos no calcularon, lo que ninguno de tus hermanos pudo prever mientras te lanzaban a ese pozo, es que estaban cumpliendo exactamente el sueño que tanto odiaban. Las gavillas inclinándose, el sol, la luna y 11 estrellas postrándose, visiones que parecían la fantasía arrogante de un adolescente mimado, pero que en realidad eran el mapa de un destino trazado por manos invisibles. La traición que debía destruirte se convertiría en el puente hacia un trono. El abandono que debía aniquilarte forjaría al hombre que salvaría naciones. Egipto te espera con sus pirámides imponentes y sus dioses de piedra, con sus palacios de mármol y sus calabozos sin luz. Conocerás la casa del oficial más importante del faraón, donde la prosperidad te encontrará solo para ser arrancada de nuevo por una mentira. Conocerás la prisión real, donde los años se devorarán tu juventud, mientras interpretas sueños para hombres que te olvidarán al día siguiente. Casi 5000 días de caída libre desde aquel pozo hasta el fondo de la desesperanza. Y entonces, en una sola noche, cuando el hombre más poderoso del mundo conocido despierte sudando de terror por visiones que nadie puede descifrar, cuando los sabios de Egipto fallen y un copero finalmente recuerde al prisionero hebreo que una vez le interpretó un sueño, la historia dará un giro tan imposible que solo puede explicarse con 2 palabras: propósito divino. El traicionado se convertirá en príncipe, el esclavo en salvador, el olvidado en inolvidable. Capítulo 1. El hijo favorito que desató la envidia mortal. Imagina ser el hijo favorito en una familia donde todos lo saben. Cada mirada de tu padre hacia ti brilla con orgullo, mientras tus hermanos observan desde las sombras, apretando los puños en silencio. No pediste este lugar, no elegiste ser el preferido, pero cada día que pasa el abismo entre tú y ellos se hace más profundo. Tu nombre es José, tienes 17 años y estás a punto de descubrir que el amor desigual de un padre puede convertirse en el veneno más mortal. La historia comienza en las tierras de Canaán, donde Jacob, también conocido como Israel, vive con sus 12 hijos. Pero aquí está el detalle que cambia todo. José no es solo uno más entre 12, es el hijo de Raquel, la esposa que Jacob amó con pasión, mientras las otras fueron solo acuerdos pragmáticos
o consecuencias del engaño. Raquel era la mujer de sus sueños. Literalmente trabajó 14 años para casarse con ella, y cuando finalmente tuvo un hijo con ella, ese niño se convirtió en el receptáculo de todo el amor no correspondido y la nostalgia acumulada. José no solo era el hijo de Jacob, era el recuerdo viviente de la única mujer que realmente amó. Y Jacob no ocultaba sus preferencias. Confeccionó para José una túnica especial, una prenda de mangas largas, decorada con colores vibrantes, que gritaba estatus y favoritismo. En aquella cultura, esta no era solo una bonita vestimenta, era una declaración pública de que este hijo no tendría que trabajar en los campos como sus hermanos, que estaba destinado a la administración y el liderazgo. Cada vez que José caminaba con esa túnica, era como si su padre estuviera anunciando a voz en cuello que los otros 11 hijos eran de segunda clase. ¿Puedes imaginar la humillación de Rubén, el primogénito que debía tener ese honor? La rabia silenciosa de Simeón y Leví, mientras sudaban bajo el sol, cuidando rebaños que José solo supervisaba. Pero José cometió el error que convertiría la envidia en odio asesino. Tuvo sueños, y en lugar de guardarlos para sí mismo, los compartió con una inocencia que sus hermanos interpretaron como arrogancia insoportable. El primer sueño fue visceral en su simbolismo. Estaban todos en el campo, atando gavillas de trigo, cuando la gavilla de José se levantó erguida, mientras las 11 gavillas de sus hermanos se inclinaban en reverencia. El mensaje no podía ser más claro. Él reinaría sobre ellos se postrarían ante él. Sus hermanos lo miraron con el tipo de odio que nace en lo más profundo del alma, ese resentimiento que fermenta durante años hasta convertirse en algo peligroso. Y como si un sueño no fuera suficiente, José tuvo otro aún más provocador. Esta vez vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Incluso Jacob, que lo adoraba, tuvo que reprenderlo públicamente porque la implicación era escandalosa. No solo sus hermanos, sino también su propio padre y su madrastra se postrarían ante él algún día. El nombre José, que en hebreo significa que Dios añadirá, estaba cargado de ironía en ese momento, porque lo único que Dios estaba añadiendo era combustible al fuego del resentimiento fraternal. Sus hermanos ya no podían ni siquiera hablarle en paz. Cada palabra que cruzaban estaba envenenada por el desprecio acumulado. Llegó el día que cambiaría todo. Jacob envió a José a revisar cómo les iba a sus hermanos, que pastoreaban las ovejas cerca de Siquem. José se puso su túnica de colores, esa prenda que era como una bandera roja, ante 11 toros enfurecidos, y emprendió el viaje de más de 80 kilómetros. No sabía que estaba caminando hacia su propia ejecución. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse a la distancia, esa figura con la túnica inconfundible contra el horizonte del desierto, algo oscuro se despertó en sus corazones. Uno de ellos dijo en voz alta lo que todos estaban pensando. Ahí viene el soñador, matémoslo. Pensemos en este momento. No fue una decisión impulsiva tomada en el calor de una discusión. Lo vieron venir desde lejos, tuvieron tiempo para debatir, para planear, para detenerse mutuamente si alguien hubiera tenido el coraje de hacerlo, pero nadie lo hizo. El odio acumulado durante años finalmente había encontrado su oportunidad. Planearon lanzarlo a una cisterna y decirle a Jacob que un animal salvaje
lo había devorado. La ironía era brutal. Usarían la túnica que representaba el favoritismo de Jacob como evidencia falsa de su muerte. La prenda que simbolizaba amor privilegiado se convertiría en el instrumento de su duelo. Cuando José llegó, sonriente e inocente, sus hermanos lo agarraron con violencia. Le arrancaron la túnica de colores en un acto que no era solo práctico, sino profundamente simbólico. Estaban despojándolo de su identidad, de su estatus, de todo lo que lo hacía especial. Lo arrastraron hacia una cisterna seca, y aquí necesitas imaginar la escena completa para entender el horror. Una cisterna no era un pozo bonito con paredes suaves, era un agujero irregular cavado en roca, estrecho en la parte superior y más ancho abajo, diseñado para almacenar agua de lluvia, pero ahora vacío y lleno de piedras afiladas en el fondo. José cayó varios metros, su cuerpo golpeando contra las paredes irregulares antes de estrellarse contra el suelo rocoso. El impacto le habría sacado el aire de los pulmones, magullado sus costillas, quizás partido un labio contra las piedras. Y entonces, en la oscuridad casi total de ese agujero, José miró hacia arriba y vio las siluetas de sus hermanos, recortadas contra el cielo, sus rostros mirándolo sin piedad. Gritó pidiendo ayuda, pero sus voces fueron apagadas por las risas y conversaciones casuales de arriba. Sus hermanos se sentaron a comer pan mientras él estaba atrapado allí abajo, procesando la realidad de que las personas que compartían su sangre acababan de decidir que era más conveniente muerto que vivo. ¿Captaste eso? No fue un desconocido quien lo traicionó. No fue un enemigo quien lo lanzó al pozo. Fueron sus propios hermanos. La gente que creció a su lado, que compartió las mismas tiendas, que comió del mismo pan. La traición familiar corta más profundo que cualquier espada, porque destruye la confianza en el nivel más fundamental de la existencia humana. Si no puedes confiar en tu familia, ¿en quién puedes confiar? Mientras José temblaba en la oscuridad de ese pozo, sus hermanos debatían su destino arriba. Rubén, el mayor, había sugerido no matarlo directamente, pensando que podría rescatarlo después. Pero cuando se alejó temporalmente, Judá tuvo una idea que le pareció más práctica. ¿Por qué simplemente matarlo cuando podían obtener ganancia? Una caravana de mercaderes ismaelitas pasaba cerca, camino a Egipto con especias, bálsamo y mirra. Judá convenció a los otros: vendámoslo como esclavo, así nos libramos de él y además ganamos dinero. El precio fue 20 piezas de plata, el valor estándar de un esclavo joven y saludable en ese entonces. Y saharon a José del pozo. Por un momento, él debió pensar que lo estaban liberando, que habían recapacitado, que la sangre compartida finalmente había hablado más fuerte que el resentimiento. Pero entonces vio las cuerdas, las cadenas, los rostros de los mercaderes extranjeros. La comprensión debe haberlo golpeado como un puño en el estómago. Sus hermanos lo estaban vendiendo. No como mercancía defectuosa, sino como ganado, como propiedad transferible a cambio de monedas de plata. José suplicó. Las Escrituras nos dicen que años después sus hermanos recordarían su angustia cuando les rogaba por misericordia. Pero ellos endurecieron sus corazones y miraron hacia otro lado, mientras los mercaderes lo arrastraban lejos. Ahora venía la parte que requería actuación convincente. Tomaron la túnica de colores, esa prenda que tanto odiaban, y la sumergieron en sangre de un cabrito que sacrificaron para la ocasión. La llevaron de regreso a Jacob y montaron su teatro de falsa preocupación.
encontramos esto. ¿Reconoces si es la túnica de tu hijo? Jacob la reconoció instantáneamente, y su grito de agonía debe haber resonado por todo el campamento. Una bestia salvaje lo devoró, concluyó entre sollozos. José ha sido despedazado. Se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y juró que descendería al Seol, el lugar de los muertos, llorando por su hijo. Y aquí está la parte que revela la profundidad de su traición. Sus hijos intentaron consolarlo. Los mismos hombres que habían orquestado la desaparición de José ahora abrazaban a su padre destrozado, murmurando palabras de consuelo, vacías, mientras sus conciencias ardían con la verdad que nunca confesarían. Jacob se negó a ser consolado. La Biblia dice que lloró por José durante años, creyendo hasta su último día que su hijo favorito había muerto en garras de bestias salvajes. Mientras tanto, José viajaba encadenado hacia Egipto, cada kilómetro alejándolo más de todo lo que conocía, cada paso hundiéndolo más profundo en un futuro que no podía imaginar. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni José en sus cadenas, ni sus hermanos contando sus monedas de plata, era que los sueños que desataron todo este horror no eran fantasías de un adolescente arrogante, eran profecías. Las gavillas realmente se inclinarían, las estrellas realmente se postrarían. La traición que debía destruir a José se convertiría en el camino hacia su destino, y los hermanos que pensaban haber eliminado la amenaza descubrirían que habían cumplido exactamente el plan que intentaban frustrar. Pero esa parte de la historia aún tardaría muchos años y mucho sufrimiento en desarrollarse. Capítulo 2. De la cisterna a Egipto. La caída del soñador. El viaje a Egipto duró semanas, y cada día José moría un poco más por dentro. Las cadenas en sus muñecas le recordaban constantemente su nueva realidad. Ya no era el hijo favorito de un patriarca poderoso. Ahora era mercancía humana, siendo transportada a un mercado extranjero. Los mercaderes ismaelitas lo trataban con la indiferencia que se le da a cualquier producto comercial, alimentándolo lo suficiente para mantenerlo vivo y vendible, nada más. Durante las noches frías del desierto, mientras los mercaderes dormían cerca de sus fogatas, José permanecía despierto, mirando las mismas estrellas que en sus sueños se habían inclinado ante él, preguntándose si Dios lo había olvidado por completo. Cuando finalmente llegaron a Egipto, José debe haber quedado abrumado por lo que vio. Imagina ser un pastor de Canaán, acostumbrado a tiendas de tela y rebaños de ovejas, y de repente estar frente a las pirámides, monumentales, templos con columnas que tocaban el cielo, estatuas de faraones más grandes que cualquier cosa que hubieras visto en tu vida. Egipto era el superpoder del mundo antiguo, la civilización más avanzada de la época, con sistemas de irrigación sofisticados, escritura jeroglífica compleja y una burocracia que hacía funcionar un imperio. Y José estaba ahí no como visitante admirado, sino como esclavo, siendo exhibido en un mercado junto a docenas de otros cautivos. El mercado de esclavos era un lugar que asaltaba todos los sentidos. El olor a sudor mezclado con especias, los gritos de los vendedores pregonando las habilidades de su mercancía humana, el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo de piedra. Los compradores potenciales inspeccionaban a los esclavos como quien examina ganado, tocando músculos para verificar fuerza, revisando dientes para estimar edad y salud. Para José, quien había sido tratado como un príncipe toda su vida, esta humillación debe haber sido peor que los golpes físicos.
Su identidad había sido completamente despojada, reducido a un número en una transacción comercial entre extraños. Pero entonces algo cambió. Un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón y uno de los oficiales más importantes de Egipto, se detuvo frente a José. No sabemos exactamente qué vio en ese joven hebreo desaliñado y encadenado, pero algo en él captó su atención. Quizás fue la forma en que José mantenía la cabeza en alto a pesar de las circunstancias, o tal vez simplemente necesitaba un esclavo joven y fuerte para su casa. Sea como sea, Potifar pagó el precio, y José cambió de dueño nuevamente. De hijo favorito a esclavo vendido por hermanos, y ahora a propiedad de un oficial egipcio de alto rango. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. La Biblia dice que el Señor estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba en sus manos. En la casa de Potifar, José no se hundió en la autocompasión ni se rebeló contra su destino. En lugar de eso, trabajó con excelencia en cada tarea asignada, desde las más humildes hasta las más complejas. Su actitud no era de esclavo resentido, sino de administrador comprometido. Y Potifar lo notó. Mes tras mes, José demostraba no solo habilidad, sino integridad absoluta, y su amo empezó a confiarle responsabilidades cada vez mayores. Eventualmente, Potifar hizo algo extraordinario. Puso toda su casa bajo la administración de José. Desde las finanzas hasta la gestión de los otros siervos, desde el inventario de bienes hasta la supervisión de las propiedades rurales, todo pasó a manos de este joven hebreo. Era una posición de poder inusual para un esclavo, pero Potifar había llegado a confiar tan plenamente en José que, literalmente, no se preocupaba por nada excepto por la comida que comía. La casa prosperó bajo la gestión de José, de una manera que incluso Potifar reconocía como sobrenatural. El favor de Dios sobre José era tan evidente que hasta un egipcio pagano podía verlo. Pero aquí necesitas entender algo crucial sobre la posición de José. Sí, tenía autoridad y confianza, pero seguía siendo esclavo. No podía irse, no podía negarse a órdenes, no tenía derechos legales. Y había alguien en esa casa que veía a José de una manera completamente diferente a como lo veía Potifar. La esposa de Potifar había notado al joven hebreo, y la Biblia es muy directa al respecto. José era de hermosa presencia y buen parecer. Día tras día, ella lo observaba moviéndose por la casa, administrando los asuntos con competencia, y algo oscuro comenzó a crecer en su corazón. La mujer de Potifar no era sutil en sus intenciones. Le dijo directamente a José que se acostara con ella. No fue una insinuación discreta, fue una proposición descarada, aprovechándose de su posición de poder. Pero José se negó con una respuesta que revela el carácter que había mantenido intacto a pesar de años de traición y esclavitud. Le dijo que su amo confiaba en él completamente, que le había dado autoridad sobre todo en la casa, excepto sobre ella, porque era su esposa. Y entonces dijo algo que cambiaría su destino nuevamente. ¿Cómo podría hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Pensemos en lo que José estaba rechazando. No era solo el avance de una mujer, era la oportunidad de tener a la esposa del hombre más poderoso de su vida bajo su influencia. Podría haber usado esa situación para ganar favores, para asegurar su posición, para manipular las circunstancias a su favor. Estaba solo en tierra extranjera, nadie de su familia sabría, nadie de su cultura lo juzgaría.
Además, era técnicamente un esclavo. No tenía el poder real de negarse a la esposa de su amo sin consecuencias. Pero José vio más allá de todo eso. Vio que traicionar la confianza de Potifar sería traicionar a Dios mismo. La esposa de Potifar no aceptó el rechazo con gracia. Día tras día volvía a la carga, tentando, presionando, manipulando. José evitaba estar cerca de ella tanto como podía, pero en una casa donde él era el administrador principal, era imposible eludirla completamente. Entonces llegó el día fatal. La Biblia dice que no había ningún hombre de los de casa allí dentro, lo que sugiere que ella había orquestado el momento cuidadosamente. Cuando José entró a cumplir con sus deberes, ella lo agarró por su ropa y le exigió directamente que se acostara con ella. José hizo lo único que podía. Huyó. Pero en su prisa por escapar de la situación comprometedora, dejó su ropa en las manos de ella. Y en ese momento, la lujuria rechazada se transformó en furia vengativa. La mujer de Potifar tenía ahora evidencia física, la prenda de José en sus manos, y fabricó una acusación que destruiría todo lo que él había construido. Llamó a gritos a los hombres de la casa y les contó una historia completamente invertida. Ese hebreo que tu marido trajo intentó burlarse de mí, entró para forzarme, pero yo grité y él huyó dejando su ropa. Cuando Potifar llegó a casa esa noche, su esposa le presentó la misma historia con lágrimas falsas y la ropa de José como evidencia. La posición de José, que había tomado años construir, colapsó en minutos. No importaba que hubiera sido el administrador más confiable que Potifar jamás tuvo. No importaba que la prosperidad de la casa fuera directamente atribuible a su gestión. No importaba su carácter probado. La palabra de la esposa de un egipcio poderoso contra la de un esclavo hebreo no era realmente un debate. El veredicto estaba decidido antes de que José pudiera siquiera defenderse. La Biblia dice que la ira de Potifar se encendió. Pero aquí hay un detalle interesante que los estudiosos han notado. Potifar no ejecutó a José. Bajo la ley egipcia, un esclavo acusado de intentar violar a la esposa de su amo merecía la muerte inmediata, pero Potifar lo envió a prisión en lugar de matarlo. Algunos creen que Potifar, quien había trabajado con José por años, sabía en el fondo que la historia no cuadraba, que su esposa no era exactamente conocida por su virtud. Pero no podía ignorar públicamente la acusación sin humillar a su esposa y dañar su propia reputación. Así que hizo lo políticamente conveniente. Encarceló a José en la prisión real. Y así José cayó nuevamente. De cisterna a caravana de esclavos, de mercado a casa de oficial, de administrador confiable a prisionero acusado falsamente. Cada vez que parecía que las cosas mejoraban, otra traición lo hundía más profundo. Primero sus hermanos, ahora la esposa de su amo. 2 veces había sido traicionado por personas que tenían poder sobre él. 2 veces había sido castigado por hacer lo correcto. Las cadenas que pensaba haber dejado atrás en el mercado de esclavos regresaron a sus muñecas, pero ahora eran más pesadas porque cargaban no solo su cuerpo, sino también la amargura de la injusticia repetida. La prisión egipcia no era como las cárceles modernas, con celdas individuales y visitas programadas. Era un calabozo oscuro, húmedo, lleno de otros prisioneros en situaciones desesperadas. El olor era nauseabundo, la comida escasa, la esperanza más escasa aún. José tenía ahora alrededor de 28 años y había pasado más de una década como esclavo en Egipto. Los sueños de su juventud,
esas visiones de gavillas inclinándose y estrellas postrándose, debían parecer burlas crueles mientras estaba encadenado en la oscuridad por un crimen que no cometió. Pero incluso en ese pozo literal y figurativo, algo en José se negaba a romperse. La Biblia dice otra vez que el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. El jefe de la cárcel notó algo diferente en este prisionero hebreo, una integridad que brillaba incluso en las sombras del calabozo. Y así, por tercera vez, José fue elevado a una posición de confianza y autoridad. Ahora como el prisionero supervisor que el carcelero dejaba a cargo de los otros cautivos. Era un patrón que se repetía: caída, fidelidad, elevación parcial, y luego otra caída. José estaba aprendiendo una lección brutal que tomaría años para completar. A veces, el camino hacia el cumplimiento de un destino divino pasa por pozos tan profundos que parecen tumbas. Capítulo 3. La prisión del olvido y el ascenso imposible. 2 años. 730 días despertando en la misma celda húmeda, contando las mismas grietas en las paredes de piedra, escuchando los mismos gemidos de otros prisioneros, perdiendo la esperanza. José había aprendido a interpretar los cambios sutiles en la luz que se filtraba por la pequeña abertura en lo alto, calculando las horas, los días, las semanas, que se convertían en meses, que se convertían en años. Cada amanecer traía la misma pregunta silenciosa: ¿seré recordado hoy? Y cada atardecer traía la misma respuesta dolorosa: no hoy. Pero retrocedamos un poco, porque hay una historia dentro de esta historia que necesitas conocer. Poco después de que José llegara a la prisión real, 2 nuevos prisioneros fueron arrojados al calabozo: el copero jefe del faraón y el panadero jefe. Estos no eran simples sirvientes, eran oficiales de alto rango que habían ofendido al hombre más poderoso de Egipto. De alguna manera, el copero era responsable de probar el vino del faraón antes de que lo bebiera, protegiéndolo de envenenamiento, una posición de extrema confianza. El panadero supervisaba toda la elaboración del pan para la mesa real. Ambos habían caído en desgracia y ahora compartían el calabozo con José, quien, por su posición como supervisor de prisioneros, fue asignado para atenderlos. Una mañana, José notó que ambos hombres tenían rostros particularmente perturbados. Les preguntó qué les pasaba, y ellos respondieron que habían tenido sueños, pero no había nadie que pudiera interpretarlos. ¿Captaste eso? De todas las personas en esa prisión, estos 2 hombres con sueños misteriosos fueron puestos bajo el cuidado del único prisionero que había pasado su juventud soñando visiones proféticas. La ironía era casi poética. José les dijo algo que revelaba dónde había puesto su fe después de años de sufrimiento. ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños. El copero habló primero. Había soñado con una vid con 3 sarmientos que brotaban, florecían y producían uvas maduras. En el sueño él tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. José escuchó atentamente y entonces entregó la interpretación que Dios le había revelado. Los 3 sarmientos representaban 3 días, y en 3 días el faraón lo restauraría a su posición anterior. El copero volvería a servir la copa al faraón como antes. Era una noticia maravillosa para el copero: liberación y restauración después de la desgracia. Pero José vio una oportunidad que no podía dejar pasar. Con voz cargada de esperanza apenas contenida, le pidió al copero un favor:
Cuando seas restaurado y estés nuevamente ante el faraón, por favor acuérdate de mí. Hazme el favor de mencionarme al faraón para que me saque de esta prisión». Y entonces José pronunció palabras que resumían años de injusticia acumulada. «Fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí tampoco he hecho nada para que me pusieran en la cárcel». En 2 frases breves, José encapsuló toda su tragedia. Traicionado por su familia, esclavizado injustamente, acusado falsamente, encarcelado sin causa. Y ahora estaba poniendo su esperanza de liberación en la memoria de un hombre al que apenas conocía. El panadero, viendo que la interpretación para el copero había sido favorable, decidió compartir su propio sueño. Había visto 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza, y en la canasta superior había toda clase de alimentos horneados para el faraón, pero las aves venían y comían de la canasta que estaba sobre su cabeza. José escuchó, y esta vez tuvo que entregar noticias devastadoras. Los 3 cestos también eran 3 días, pero en este caso, dentro de 3 días, el faraón levantaría la cabeza del panadero, pero no para restaurarlo, sino para colgarlo de un árbol, y las aves comerían su carne. Era una interpretación brutal que sentenciaba a muerte al hombre, y José tuvo que pronunciarla sabiendo que estaba dictando el destino de alguien. 3 días después, exactamente como José había profetizado, sucedió. Era el cumpleaños del faraón, y en Egipto antiguo, los cumpleaños reales eran ocasiones de amnistía y justicia. El faraón hizo un banquete para todos sus siervos, y en medio de la celebración mandó traer al copero y al panadero. Al copero lo restauró a su posición, permitiéndole volver a poner la copa en la mano del faraón como antes. Al panadero lo ejecutó colgándolo, y su cuerpo quedó expuesto para que las aves lo devoraran, cada detalle cumpliendo la profecía de José. La precisión de las interpretaciones era indiscutible, sobrenatural, imposible de atribuir a mera adivinación o suerte. Pero aquí viene la parte que debe haberle destrozado el alma a José. La Biblia lo dice con una simplicidad brutal que apenas oculta el dolor. El copero jefe no se acordó de José, sino que lo olvidó. Imagina la escena. El copero sale de la prisión, respira aire libre por primera vez en meses, regresa al palacio con sus columnas doradas y jardines exuberantes, retoma su posición sirviendo al hombre más poderoso del mundo. Y en medio de toda esa restauración y celebración, simplemente olvida al prisionero hebreo que interpretó su sueño y le pidió un favor tan simple como mencionar su nombre. José esperó el primer día, pensando que el copero necesitaba tiempo para establecerse. Esperó la primera semana, pensando que encontraría el momento apropiado. Esperó el primer mes con esperanza, que se convertía en duda. Y luego, los meses se convirtieron en años. 2 años completos, 730 días de esperanza diferida que enferma el corazón, como dice el antiguo proverbio. Cada vez que los guardias pasaban cerca de su celda, José debió alzar la cabeza, pensando que tal vez hoy vendrían a buscarlo. Cada vez que escuchaba pasos acercándose, su corazón debió acelerarse con la posibilidad de liberación. Pero día tras día, nadie vino. El copero, cómodo en su posición restaurada, ocupado con sus deberes en el palacio, simplemente no recordó. Y José, el hijo favorito que se había convertido en esclavo, que se había convertido en prisionero, aprendía la lección más amarga de todas. Incluso cuando haces todo bien, incluso cuando sirves a Dios fielmente, incluso cuando ayudas a otros con dones sobrenaturales, puedes ser olvidado por aquellos que tienen el poder de ayudarte.
Pensemos en el estado mental de José durante esos 2 años. Había sido traicionado por sus hermanos a los 17 años. Había servido fielmente en casa de Potifar solo para ser acusado falsamente. Ahora llevaba más de una década en Egipto, sin ningún contacto con su familia, sin ninguna esperanza visible de liberación. Los sueños de su juventud debían parecer burlas crueles. Gavillas inclinándose, estaba encadenado en un calabozo. Sol, luna y estrellas postrándose. No podía ni siquiera ver las estrellas desde su celda. Si alguna vez hubo un momento para que José se rindiera, para que maldijeran a Dios y se dejara consumir por la amargura, era este. Pero entonces, en una noche que cambiaría todo, el faraón de Egipto tuvo un sueño que lo despertó, sudando de terror. Soñó que estaba junto al río Nilo, cuando subieron 7 vacas hermosas y gordas que pastaban en el prado. Detrás de ellas subieron 7 vacas feas y flacas que devoraron a las 7 vacas gordas. El faraón se despertó sobresaltado, pero cuando volvió a dormirse, tuvo otro sueño. Esta vez vio 7 espigas de trigo llenas y hermosas, creciendo en un solo tallo, y detrás de ellas brotaron 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este, que devoraron a las 7 espigas hermosas. El faraón despertó angustiado, porque estos no eran sueños ordinarios, tenían el peso de revelaciones importantes que él no podía descifrar. A la mañana siguiente, el faraón mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Egipto era famoso por sus hechiceros, sus intérpretes de sueños, sus sacerdotes que supuestamente podían comunicarse con los dioses. Pero cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno pudo darle una interpretación satisfactoria. La ansiedad en el palacio debe haber sido palpable. El gobernante del imperio más poderoso del mundo tenía visiones perturbadoras y nadie podía explicarle su significado. Y fue en ese momento de crisis nacional cuando finalmente, después de 2 años de olvido, el copero jefe tuvo un despertar de conciencia. El copero se acercó al faraón y dijo algo que debe haber sentido como una confesión. «Me acuerdo hoy de mis faltas». Entonces le contó la historia de cómo, cuando estuvo en prisión junto al panadero, un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia había interpretado sus sueños con precisión perfecta. «Todo sucedió exactamente como él lo interpretó», dijo el copero. «Yo fui restaurado a mi puesto y el otro fue colgado». En ese momento, José, quien había sido olvidado durante 730 días en un calabozo húmedo, fue recordado por el hombre más poderoso de Egipto. Las órdenes fueron inmediatas. Sacaron a José deprisa de la prisión. Después de años en el calabozo, de repente lo estaban preparando para presentarse ante el faraón. Lo afeitaron porque los egipcios consideraban la barba como señal de barbarie, y le cambiaron sus ropas de prisionero por vestiduras apropiadas para estar en presencia de la realeza. José, quien había despertado esa mañana como un prisionero olvidado sin esperanza de liberación, ahora estaba siendo conducido a través de los pasillos del palacio más magnífico del mundo antiguo. Las columnas de piedra se elevaban hacia techos pintados con escenas de dioses egipcios. Los pisos de mármol pulido reflejaban la luz de antorchas y braseros. Guardias con lanzas y armaduras ceremoniales flanqueaban cada entrada. Y al final del gran salón, sobre un trono elevado, estaba el faraón, el hombre considerado Dios viviente por millones de egipcios. Cuando José se paró ante el faraón, el gobernante le dijo directamente que había tenido sueños que nadie podía interpretar,
pero había oído decir que cuando José escuchaba un sueño, podía interpretarlo. La respuesta de José fue perfecta en su humildad y fe. «No está en mí», respondió. Dios dará al faraón una respuesta favorable. Después de años de sufrimiento, después de ser traicionado, vendido, esclavizado, acusado falsamente y olvidado, José no tomó crédito para sí mismo. Reconoció que cualquier interpretación vendría de Dios. Y estaba a punto de pronunciar palabras que no sólo lo liberarían de la prisión, sino que lo elevarían al segundo puesto más poderoso de la nación más poderosa del mundo. Capítulo 4. El perdón que salvó a una nación, cuando el traicionado se convierte en salvador. El faraón escuchó atentamente mientras José explicaba el significado de sus sueños con una claridad que ningún mago egipcio había podido igualar. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia sin precedentes que vendrían sobre toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas que las devoraban representaban 7 años de hambruna tan severa que haría olvidar toda la abundancia anterior. José le dijo al faraón que el sueño se había repetido 2 veces, porque el asunto estaba firmemente decidido por Dios y sucedería pronto. No era una posibilidad, era una certeza profética que requería acción inmediata. Pero José no se detuvo en la interpretación. Después de 13 años navegando por las complejidades del mundo egipcio, primero como esclavo y luego como prisionero, había aprendido no sólo a sobrevivir, sino a pensar estratégicamente. Le presentó al faraón un plan completo de supervivencia nacional. Buscar un hombre entendido y sabio para ponerlo sobre la tierra de Egipto, establecer gobernadores que recogieran la 5ª parte de toda la cosecha durante los 7 años de abundancia, almacenar ese grano en las ciudades bajo custodia del faraón y guardar esa comida como reserva para los 7 años de hambruna que vendrían. Era un plan audaz que requeriría una burocracia masiva, infraestructura de almacenamiento en cada ciudad importante y autoridad centralizada absoluta. El faraón y todos sus siervos quedaron impresionados. El gobernante se volvió hacia sus oficiales y preguntó retóricamente si podrían encontrar a otro hombre como José, en quien estuviera el Espíritu de Dios. Entonces, en un giro que debe haber dejado a José aturdido, el faraón le dijo directamente: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». En cuestión de minutos, José pasó de prisionero olvidado a segundo al mando del imperio más poderoso del mundo. El faraón quitó su anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, otorgándole autoridad para sellar decretos en nombre del gobierno. Lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro alrededor del cuello y lo hizo subir en su segundo carro real. Dondequiera que José pasaba, los heraldos gritaban: «¡Doblad la rodilla!». Era el protocolo reservado para la realeza. El mismo joven que había sido arrancado de una cisterna por 20 piezas de plata, ahora era honrado como príncipe de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón. Había pasado 13 años desde que fue vendido por sus hermanos, y ahora comenzaba la segunda mitad de su historia. El faraón le dio a José un nombre egipcio, Zafnat Panea, que probablemente significaba «Dios habla y él vive», un nombre que reconocía su conexión con lo divino. También le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On,
conectándolo con la élite sacerdotal egipcia y asegurando su integración completa en la sociedad que alguna vez lo había esclavizado. Durante los 7 años de abundancia, José recorrió toda la tierra de Egipto, supervisando la construcción de graneros masivos en cada ciudad importante. La cosecha era tan abundante que dejaron de contarla porque era como la arena del mar, incalculable. Y durante ese tiempo, antes de que llegaran los años de hambre, Asenat le dio 2 hijos, cuyos nombres revelan el estado mental de José. Al primero lo llamó Manasés, que significa el que hace olvidar, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, que significa fructífero, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Captaste eso? José no estaba negando su pasado, pero había alcanzado un lugar donde el dolor no lo definía. Había sido hecho fructífero precisamente en la tierra de su sufrimiento, no a pesar de ella, sino a través de ella. Los nombres de sus hijos eran testimonios vivientes de sanidad emocional y propósito restaurado. Entonces, exactamente como José había profetizado, los 7 años de abundancia terminaron y comenzaron los 7 años de hambruna. La hambruna no afectó solo a Egipto, sino a todas las tierras circundantes. Era una crisis regional catastrófica. Pero mientras otras naciones veían morir a su gente por falta de alimento, Egipto tenía graneros rebosantes gracias a la previsión de José. Cuando la gente de Egipto clamó al faraón por pan, él simplemente les dijo: «Vayan a José y hagan lo que él les diga». José abrió todos los graneros y comenzó a vender grano no solo a los egipcios, sino a personas de todas las naciones que venían desesperadas a comprar comida. Y entonces, en el segundo año de la hambruna, llegó la noticia que José debe haber estado esperando y temiendo simultáneamente. Un grupo de hombres de Canaán había llegado a comprar grano. Entre ellos estaban 10 de sus hermanos. Jacob había escuchado que en Egipto había grano y envió a sus hijos, reteniendo solo a Benjamín, el menor, porque temía que le pasara algún daño. Los mismos hombres que vendieron a José por 20 piezas de plata ahora venían hambrientos a la nación donde lo habían vendido, sin tener idea de que el poderoso gobernador egipcio, ante quien se arrodillarían, era el hermano que pensaban haber eliminado de sus vidas para siempre. Cuando los hermanos de José se presentaron ante él y se inclinaron con sus rostros en tierra, José los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron a él. ¿Cómo podrían? Habían dejado a un adolescente hebreo con túnica de colores y ahora veían a un hombre de 39 años vestido como príncipe egipcio, con la cabeza afeitada según costumbre egipcia, hablándoles a través de un intérprete. Pero José vio algo más que sus hermanos mayores. Vio el cumplimiento literal del primer sueño que había tenido 22 años atrás. Las gavillas inclinándose, exactamente como Dios le había mostrado cuando tenía 17 años. El sueño que había desatado su odio asesino se estaba cumpliendo ante sus ojos y ellos no tenían idea. José podría haber revelado su identidad inmediatamente y ejecutado venganza perfecta. Tenía el poder absoluto para esclavizarlos, encarcelarlos o ejecutarlos. Podría haberles hecho experimentar cada gramo de sufrimiento que él había soportado. Pero en lugar de eso, José hizo algo que revela la profundidad de su transformación. Los puso a prueba. Les habló con dureza, los acusó de ser espías, los encarceló durante 3 días. Luego les dijo que podían ir a llevar grano a sus familias, pero debían dejar a uno de ellos como garantía
y traer a su hermano menor para probar que decían la verdad. José estaba diseñando una situación que revelaría si sus hermanos habían cambiado o si seguían siendo capaces de abandonar a un hermano para salvarse a sí mismos. Durante la conversación, sin saber que José entendía hebreo, los hermanos hablaron entre sí, admitiendo su culpa. Dijeron verdaderamente: «Hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». Rubén, quien había intentado salvarlo años atrás, les recordó: «¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho y no me escucharon? Ahora se demanda su sangre». 22 años después, la conciencia culpable finalmente hablaba en voz alta. José tuvo que volverse y llorar en privado al escuchar que sus hermanos finalmente reconocían el mal que habían hecho. El proceso de prueba continuó a través de múltiples viajes. José llenó sus sacos con grano, pero secretamente devolvió su dinero, causándoles terror cuando lo descubrieron. Retuvo a Simeón como prisionero y exigió que trajeran a Benjamín. Jacob inicialmente se negó, incapaz de soportar la idea de perder al único hijo que le quedaba de Raquel, pero cuando la hambruna se intensificó y necesitaban más grano, finalmente accedió. Cuando regresaron con Benjamín, José preparó un banquete para ellos, y cuando vio a su hermano menor, el único hermano de madre que tenía, las emociones fueron tan intensas que tuvo que retirarse a su habitación privada para llorar. La prueba final fue la más dramática. José ordenó que llenaran los sacos de sus hermanos con tanto grano como pudieran cargar. Devolvió su dinero nuevamente, pero esta vez puso su copa de plata personal en el saco de Benjamín. Después de que partieron, envió a su mayordomo a alcanzarlos y acusarlos de robar la copa. Los hermanos protestaron su inocencia, incluso declararon que si se encontraba la copa entre ellos, el culpable moriría y el resto se convertiría en esclavos. Pero cuando la copa fue descubierta en el saco de Benjamín, todos rasgaron sus vestiduras en señal de angustia desesperada y regresaron a la ciudad. Esta era la pregunta que José necesitaba responder. ¿Abandonarían a Benjamín como lo habían abandonado a él, o se habían transformado verdaderamente? Cuando se presentaron nuevamente ante José, Judá, el mismo hermano que había propuesto venderlo originalmente, se adelantó y dio un discurso que demostró una transformación completa. Le explicó a José cómo su padre amaba profundamente a Benjamín, porque era el único hijo que le quedaba de su esposa amada, cómo ya había perdido a un hijo y cómo moriría de dolor si Benjamín no regresaba. Entonces Judá dijo algo extraordinario: «Te ruego que permitas que tu siervo quede como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho regrese con sus hermanos». Judá estaba ofreciendo su propia libertad para salvar a Benjamín, poniendo el bienestar de su hermano por encima del suyo propio. Habían cambiado. José ya no pudo contenerse. Ordenó que todos los egipcios salieran de la habitación, y cuando quedó solo con sus hermanos, se quebró completamente. Lloró tan fuerte que los egipcios en el palacio lo escucharon. Y entonces pronunció las palabras que cambiaron todo. «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?». Imagina el shock absoluto de sus hermanos. El gobernador egipcio ante quien habían estado inclinándose era el hermano que vendieron 22 años atrás. Estaban aterrorizados, paralizados por el terror de lo que este hombre poderoso podría hacerles ahora que la verdad había salido a la luz. Pero José les dijo algo que reveló la profundidad de su comprensión del plan de Dios.
no se aflijan ni les pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. La hambruna ha estado en la tierra estos 2 años, y aún quedan 5 años en los que no habrá siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para mantenerlos vivos mediante una gran liberación. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. ¿Captaste la magnitud de esta declaración? José no estaba minimizando el pecado de sus hermanos, pero había alcanzado una perspectiva donde podía ver la mano de Dios obrando incluso a través de la traición humana. Les dijo que vinieran cerca y los abrazó, llorando sobre ellos, especialmente sobre Benjamín. Los perdonó completamente y los envió de regreso a traer a Jacob y a toda la familia a Egipto, donde les daría la mejor tierra de Gosén. Cuando Jacob recibió la noticia de que José vivía y era gobernador de Egipto, su espíritu revivió. El anciano patriarca que había llorado durante años por su hijo favorito, ahora viajaría para verlo una vez más antes de morir. La reunión entre José y Jacob debe haber sido uno de los momentos más emotivos en toda la Escritura. El padre abrazando al hijo que pensó había perdido para siempre. Y aquí necesitas entender la imagen completa. Esta no era solo una historia de reconciliación familiar, era el cumplimiento de un plan divino que comenzó generaciones atrás. Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en tierra ajena, serían esclavizados y oprimidos, pero luego saldrían con gran riqueza. La traición de los hermanos de José, por más malvada que fuera, se convirtió en el medio por el cual toda la familia de Jacob se preservó durante la hambruna y se estableció en Egipto. Allí crecerían de 70 personas a una nación de millones, cumpliendo la promesa de Dios de multiplicarlos. Y la historia no termina con José. Siglos después, sus descendientes clamarían por liberación de la esclavitud egipcia, y Dios levantaría a Moisés para sacarlos. Más siglos después, del linaje de Judá, el hermano que propuso vender a José, pero luego se ofreció como esclavo por Benjamín, nacería el rey David. Y de la línea de David, en 1900, el pueblo pequeño de Belén, nacería Jesús, el Mesías prometido que vendría no solo para salvar a Israel, sino al mundo entero del hambre espiritual que la traición original en el Edén había causado. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia extraordinaria para nuestras propias vidas? Primero, la traición familiar no define tu destino. José fue vendido por las personas que debían protegerlo, pero esa traición se convirtió en el camino hacia su propósito. Si has sido herido por familia, entiende que Dios puede usar incluso eso para bien. Segundo, la integridad en el sufrimiento prepara para la bendición en el futuro. José pudo haber cedido a la amargura, al resentimiento, a la tentación con la esposa de Potifar, pero eligió la fidelidad incluso cuando parecía no tener recompensa. Tu carácter en el valle determina tu efectividad en la cima. Tercero, el perdón genuino ve más allá del dolor personal hacia el propósito divino. José no dijo que lo que sus hermanos hicieron estuvo bien, pero reconoció que Dios lo había usado para bien. El perdón no es negar el daño, es negarse a dejar que ese daño te controle. Cuarto, los sueños dados por Dios pueden tomar décadas en cumplirse, pero siempre se cumplen. José esperó 22 años para ver sus sueños realizados, y durante ese tiempo pasó por pozos, esclavitud, prisión y olvido.
Tu tiempo en el desierto no es desperdiciado, es preparación. La historia de José nos recuerda que cuando todo parece perdido, cuando has sido traicionado, cuando estás en pozos literales o figurativos de desesperación, Dios no te ha olvidado. El soñador traicionado se convirtió en el salvador de naciones precisamente porque fue traicionado. Y el mismo Dios que estuvo con José en la cisterna, en la casa de Potifar, en la prisión y en el palacio, está contigo ahora en tu propia historia. Las gavillas se inclinarán, no porque lo merezca, sino porque Dios cumple lo que promete. Y un día, cuando veas el cuadro completo, entenderás que lo que fue destinado para mal, Dios siempre lo estuvo encaminando para bien.